Amén, amén. Bendito Dios, sea bienvenido, amado hermano. El Señor le bendiga en esta preciosa hora. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y en esta tarde de domingo, hermano, ya que hoy es 1 de diciembre, y es un mes, hermano, en donde muchos dicen la época más bonita del año. Pero la verdad es que todos los días que el Señor ha hecho son bellos. Pero este mes en particular, hermano, hay muchas celebraciones, muchas tradiciones, que la gente sigue allá afuera, el mundo sigue allá afuera. El problema con esto es que si solamente el mundo estuviera envuelto en esas tradiciones, en esas costumbres, no habría ningún problema. El problema es que mucho pueblo de Dios también se encuentra ahí envuelto en todas esas tradiciones, todas esas celebraciones, amén. Pero hoy vamos a ver esta enseñanza, hermano, porque déjame decirte que esas tradiciones pueden terminar por invalidar el mandamiento de Dios. Oiga, eso es lo peligroso. Y sí, puede que esas tradiciones, esas costumbres sean muy bonitas y todo lo que usted quiera, pero si existe la posibilidad de que eso termine por invalidar el mandamiento de Dios, ahí sí que nosotros nos deberíamos de lavar las manos mejor. Y no involucrarnos en eso. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de esto, porque de hecho, en todas las religiones que existen en el mundo hoy en día, hermano, todas y cada una de esas religiones tienen sus propias doctrinas, sus propias costumbres, sus propias tradiciones. Pero en este estudio vamos a hablar solamente de dos de estas religiones. Vamos a hablar del judaísmo y del cristianismo, tanto católico como protestante. Y como mencioné hace un momento, cada una de estas religiones tiene sus propias doctrinas, sus propias costumbres y sus propias tradiciones, y algunas de estas están fundamentadas en las Escrituras, pero otras no. Por lo que muchas de las personas que profesan estas dos religiones no saben en realidad si esas doctrinas, si esas costumbres, si esas tradiciones que guardan y participan realmente fueron ordenadas por Dios o no. Y es ahí donde precisamente está lo grave de este asunto. Porque pues de repente nos podemos encontrar creyendo, por ejemplo, en doctrinas que no están fundamentadas en las Escrituras. Al igual que estar participando en costumbres y tradiciones que tampoco se encuentran fundamentadas aquí en las Escrituras. Y como en la mayoría de los casos, pues las personas, hermano, los creyentes, pues solamente creen lo que se les enseña desde los púlpitos, pero la verdad es que nunca investigan por su parte si eso es verdad o no. Nunca cuestionan nada. ¿Por qué? Porque están depositando su confianza totalmente en ese líder, en ese pastor, en ese maestro. Están así, miren, a ciegas. No, hermano, no. Usted está en su derecho de investigar si lo que yo le estoy enseñando es verdad o no. Usted mismo puede investigar, hacer sus propias investigaciones. No sé, o sea, en otras palabras, no se quede con lo que solamente escucha, hermano. Investigue si es verdad o no. Yo le puedo decir, hermano, yo le estoy enseñando es verdad, y todos van a decir lo mismo. O a usted ha escuchado a algún pastor, algún maestro que les diga, ¿saben qué? Lo que yo les voy a enseñar es mentira. No, ¿verdad? Todos dicen tener la verdad, pero la única forma de saber si es verdad se tiene que encontrar aquí, en las Escrituras.
Porque ahorita ya se acercan esas fiestas, ¿no? De Año Nuevo, de Navidad primero, ¿va? Navidad, y después Año Nuevo el 1 de enero, ¿ah? Dentro de las mismas iglesias llevan a cabo estas tradiciones, estas costumbres, pero la verdad es que estas tradiciones, estas costumbres no están documentadas aquí. Por ejemplo, en Navidad se celebra el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Que supuestamente nació el 25 de diciembre. No hay base bíblica para asegurar eso. No hay base bíblica. Además, hay base bíblica que te indica que no nació el 25 de diciembre. De hecho, eso es lo que vamos a empezar a estudiar nosotros. A partir de la próxima semana, lo vamos a estar haciendo todos los domingos. Vamos a estar estudiando precisamente eso. Va a ser una serie de 3 estudios. Va a ser la introducción, después Navidad, la enseñanza acerca de la Navidad y la enseñanza acerca de la celebración de Año Nuevo el 1 de enero. Así lo vamos a ir llevando. Pero hoy vamos a concentrarnos en este estudio. ¿Cómo es que el guardar tradiciones pueden terminar por invalidar el mandamiento de Dios? Porque como le vuelvo a repetir, pues muchas veces no se investiga, no se estudia, no se asegura que lo que se esté enseñando sea verdad. Simplemente se cree como si fuera una verdad absoluta. Entonces, vamos a ver si estas tradiciones que se guardan, estas costumbres, fueron ordenadas por Dios o fueron ordenadas por hombres. De hecho, esto de tradiciones, de costumbres, hermano, no es nuevo. Al mismo Jesús, al mismo Yeshua, lo cuestionaban. Lo cuestionaban, hermano. Usted sabe que Jesús tenía sus discípulos, ¿verdad? Y sus discípulos hacían tal y como hacía su maestro. Es que así tiene que ser el discípulo. Si nosotros nos consideramos ser discípulos de Cristo, pues tenemos que andar como Él anduvo, así lo dice, ¿verdad? ¿Qué es 1 de Juan capítulo 2? ¿Sí dice? Que tenemos que andar como Él anduvo. El discípulo tiene que andar como anduvo su maestro. Bueno, a Jesús lo cuestionaba. Que por qué sus discípulos no andaban celebrando tradiciones. Aquí lo dice bien. Marcos 7, capítulo 7, verso 5 en adelante. Dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Oiga, nada más. Y vea lo que dice. Sino que comen pan con manos inmundas. Y de hecho, este es el énfasis de este capítulo 7. El comer pan con manos inmundas. No es en sí el comer alimentos. No. Es esta tradición de que antes de comer pan se tenían que lavar las manos de una manera ritual. Ese es el énfasis aquí. Ese es el meollo de este asunto. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Pero vean lo que responde Jesús, hermano. Vean. Respondiendo, Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahí está. Muchas de las doctrinas, muchas de las costumbres, muchas de las tradiciones que celebra la iglesia actualmente no son mandatos de Dios.
No fueron establecidas por Dios. No se encuentran ni siquiera escritas aquí. Esas fueron ordenadas por hombres. Por hombres. Y sí se dice que se ama a Dios. Todos dicen amar a Dios, hermano. Todos. Este pueblo de labios me honra, dice, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Exacto. Se dice amar a Dios, pero no se obedece la palabra de Dios. Por ejemplo, no se celebran las fiestas que Dios ordenó aquí, mi hermano. Oiga, porque Dios tiene lo suyo. Amén. Dios tiene lo propio. Dios estableció ciertas fiestas para que su pueblo las celebre, que son, de hecho, son citas que Dios tiene con su pueblo, pero la mayoría en su pueblo ni siquiera las conoce. Y como no las conoce, pues termina por celebrar fiestas ordenadas por hombres, tradiciones. Esa es la realidad de la iglesia actual, de la mayoría de la iglesia actual, mi hermano. Y entonces, al involucrarse en guardar tradiciones, costumbres, ¿qué pasa? Viene invalidarse el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahí está. Al no guardar las fiestas que Dios ha ordenado y guardar fiestas ordenadas por hombres, ahí se termina por invalidar el mandamiento de Dios. ¿Entonces se da cuenta? Entonces, para poder tener la capacidad de identificar si lo que estamos guardando actualmente como doctrinas, como tradiciones, como costumbres, fueron ordenadas realmente por Dios o no, pues tenemos que escudriñar las escrituras, mi hermano. El mismo Jesús dijo que lo hiciéramos. En Juan 5:39 el Señor dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y muchos piensan que escudriñar es leer un texto aquí, otro texto por acá, otro texto más por allá, que eso es escudriñar. No, mi hermano, eso no es escudriñar. Escudriñar es, toma un texto y profundiza en él. Eso es escudriñar, profundizar, no saltarte así como liebre. Ya que hayas entendido todo el contexto de ese texto que leíste, entonces sí puedes continuar con otro. Eso es escudriñar, mi hermano. ¿Y por qué es que tenemos que escudriñar las escrituras? Porque las escrituras son la palabra de Dios. Y solamente la palabra de Dios nos puede revelar la verdad. Pero sabemos que la mayoría de su pueblo, hermano, no conoce. No tiene el conocimiento. Por eso es que es destruido. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oiga. Entonces, para conocer la verdad, eso llega a nuestra vida solamente cuando empezamos en nuestra mente y en nuestro corazón a cuestionar ciertas cosas. Si no todo, al menos algo de lo que hemos recibido y hemos sido enseñados a lo largo de nuestras vidas. Si no cuestionas, pues, ¿cómo se te puede revelar la verdad si para ti todo está bien? Pero cuando empiezas a cuestionar, entonces es que se te puede ser revelada la verdad. Mientras no, pues no pasa nada. Pero es Dios mismo, hermano, el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas. O sea, Él es quien produce esa inquietud en nuestros corazones. Para de esa manera impulsarnos a empezar a escudriñar su palabra, a investigar el origen de doctrinas, costumbres y tradiciones. Te comparto todo esto porque eso es precisamente lo que sucedió conmigo.
en un principio, después de haber sido un hombre común y corriente, de haber sido muy pasivo y de no salir de mi zona confortable, yo todo lo veía bien, pero un día Dios mismo empezó a inquietarme y a poner el deseo en mí, en mi corazón, de empezar a escudriñar su palabra. Tenía en mi mente algunas preguntas para las cuales pues no hallaba respuesta. Por ejemplo, ya le he compartido estas 2 preguntas que yo me hacía en el pasado. Yo decía, ¿por qué si la Biblia dice que Dios no cambia? Dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dice también que su palabra permanece para siempre. Entonces, ¿por qué si en el Antiguo Testamento Dios ordenó guardar ciertas cosas, pero ahora ya actualmente no se guarda eso? Y además se hace todo lo contrario a lo que Dios ordenó en un principio. Pero no solo ha sido lo que fue ordenado en el Antiguo Testamento, sino también lo mismo que Yeshua enseñó. Y además mandó a sus discípulos que se siguiera enseñando a los nuevos discípulos. Pues eso tampoco se obedece ya actualmente. Se está haciendo todo lo contrario en nuestros tiempos. Entonces aquí hay un problema. Hay algo que no concuerda, no cuadra. Porque la verdad es que Dios no cambia, ¿verdad? Dios no miente. Él es la única respuesta que queda. ¿Qué es lo que queda? Pues que se ha invalidado su mandamiento por guardar tradiciones de hombres. Porque no existe otra respuesta. Y de hecho eso es lo que leímos en Marcos 7:9, ¿no? Entonces nos es necesario detenernos en el camino y que miremos si lo que estamos creyendo, si lo que estamos haciendo, si lo que estamos guardando actualmente es realmente lo que Dios el Padre ordenó desde un principio. Y lo que Jesús también enseñó, que guardaran los nuevos discípulos. Y ya si por casualidad descubrimos que lo que hemos estado creyendo, haciendo y guardando es totalmente lo contrario a lo ordenado por Dios el Padre y por Jesús, por Yeshua, pues entonces tenemos que tomar la decisión de cambiar nuestro camino, y regresar a los caminos ordenados por Dios y por Yeshua. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña en Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Oiga, o sea, tenemos que pararnos, ¿no? Como ahorita estamos escuchando que lo que Dios ordenó en un principio ya no se guarda actualmente en la iglesia. Entonces tenemos que ver, caray, cuáles serán esas cosas que Dios ordenó en un principio, pero que actualmente ya no se guardan. Es más, ya se guarda todo lo contrario, ¿no? Tan fácil. Paraos en los caminos y mirad. Por ejemplo, te paras, ok. ¿Cuál es el día de reposo ordenado por el Padre? Está en su palabra, el del 7º día. ¿Y cuál es el día de reposo que guarda la mayoría de su iglesia? El primer día de la semana. Caray, ya es totalmente lo contrario. Ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque se ha terminado por invalidar el mandamiento de Dios. Dios ordenó guardar el 7º día como día de reposo. ¿Por qué entonces ahora se guarda domingo? Porque en él resucitó Cristo, dicen muchos. Mentira, aquí ya establecimos en base a las Escrituras que Jesús no murió ni viernes ni resucitó domingo, como se ha sido enseñado. Eso es mentira. Entonces, ¿qué está pasando? Se está obedeciendo el mandamiento de un hombre en la mayoría de las iglesias actuales. El mandamiento de Constantino establecido en el 4º siglo, en el concilio de Nicea, donde él cambió el día de reposo del 7º día al primer día de la semana. ¿Te das cuenta por qué Jesús dijo lo que dijo? Y de hecho Jesús, él estaba diciendo lo que ya años antes había dicho Isaías. ¿Sí? Ya lo había dicho Isaías. Porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oiga. Entonces tenemos que pararnos y preguntar. ¿Y cuál día de reposo sería que guardó Jesús? ¿El del 7º día o del primer día de la semana? Es el 7º día, hermano. ¿Te vas aquí? Que él en cada día de reposo asistía a las sinagogas, como era su costumbre. ¿Hacía sanidades en el día de reposo? Sí, porque es lícito hacer el bien al hombre en el día de reposo.
Bueno, entonces dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. O sea, pregúntate cuál día de reposo guardó Jesús, Yeshua. ¿Cuál guardaron sus discípulos después de la muerte y resurrección de él? El mismo, hermano, el del séptimo día. ¿Cuál sea el buen camino? Pues ese es el buen camino, el ordenado por el Padre. Y dice, y andad por él. O sea, copia su andar. Haz lo mismo que hicieron ellos. Obedece ese mismo mandamiento. Desecha mandamientos de hombres para que no terminen por invalidar el mandamiento de Dios. Y solo ahí es que vas a hallar descanso para tu alma, dice. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, ¿por qué usted cree que Jesús, hermano, quien por cierto él no hablaba español, ¿verdad? Ni tampoco inglés, hablaba en Israel hebreo, arameo. Pero él llegó con el mensaje, bueno, de hecho, primero Juan había llegado con el mensaje, ¿verdad? Arrepentíos. Llega Jesús con el mismo mensaje, arrepentíos. Pero como lo vuelvo a repetir, él no hablaba español. Entonces, ¿qué palabra hebrea les llegaría hablando? La palabra hebrea teshuvah. Le decían, hagan teshuvah, hagan teshuvah. ¿Qué quiere decir teshuvah? Literalmente significa regresar. O sea, llegó con el mensaje diciéndoles, regresen, regresen. ¿Regresen a dónde? Regresen a obedecer lo que está escrito. Oiga, ¿verdad que sería el mismo mensaje actualmente, ¿verdad? Seguiría siendo el mismo para su pueblo, pueblo de Dios. Regresen, hagan teshuvah, regresen. ¿Regresen a dónde? Regresen a guardar lo que está escrito aquí en la palabra de Dios y dejen de estar obedeciendo mandamientos de hombres, dejen de estar celebrando tradiciones, costumbres. Regresen a obedecer lo que está escrito aquí. El mismo mensaje, hermano. El mismo. Entonces, para saber si estamos creyendo y haciendo, hermano, actualmente lo que verdaderamente está escrito en la bendita palabra de Dios, pues nos sería necesario primero conocer lo que se ordena en las Escrituras. Hay que conocer lo que Dios ordenó en un principio. Y aquí es donde radica el problema. El problema, digo, en el judaísmo, pero también en el cristianismo, hermano, en general. En que no se tiene ese conocimiento. Y por lo tanto se termina por ser destruido. Por vivir en ignorancia en cuanto a lo que Dios ordenó en un principio. Aquí está, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí está. ¿Qué es lo que se enseña en mucho pueblo cristiano, hermano? Acerca de la ley. Que esa ya no sirve para nada. Que esa ya no aplica en nuestro tiempo. Oiga. Es lo que se enseña, hermano. Que es más, que el mismo Jesús la vino a clavar en la cruz. Oiga. Puras cosas mal interpretadas. Mal interpretadas. Es lo que se enseña, pero aquí está la advertencia. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí está, hay consecuencias. Hay un salmo que dice, tiempo es de actuar, oh Dios, porque han invalidado tu ley. Oiga, ¿usted cree que Dios se va a quedar con los brazos cruzados? ¿De que no se obedezca su palabra, que no se obedezca su ley? No, hermano, claro que no. Claro que no. Va a haber consecuencias, hermano. Graves consecuencias. Déjame ver esta palabra que me vino a la mente. A ver. Así daño. Sí, aquí está, miren. Isaías 66:15. En adelante dice:
Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Vea contra quién va a ser este juicio. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. ¿Y dónde dice que no se tiene que comer carne de puerco, carne de cerdo? ¿O en la ley? ¿O en la ley que Dios dio a Moisés? Ahí está. Oh. ¿Y no que esa ya no sirve para nada, pues? Mira las consecuencias. Isaías 66, 15. Ese está en el 17. Pero empieza desde el 15. Entonces, ve, hermano. Entonces, debemos de obtener el conocimiento. Por eso le dije al principio, qué bueno que está usted aquí en esta noche. Porque Dios va a hablar a través de su bendita palabra. Bendito Dios. Entonces, ¿por qué su pueblo, el pueblo de Dios, no obedece lo que Dios ordenó? ¿Por qué no obedece sus mandamientos? ¿Por qué no obedece? ¿Por qué no guarda sus fiestas, sus festividades? ¿Y por qué guarda las fiestas ordenadas por los hombres? Porque no conoce, hermano. Hermano, hay personas que han sido cristianas por 20, 30, 40 años y no conocen acerca de las festividades ordenadas por Dios. Muchos dicen, pero si yo tengo hermanos pastores, padres pastores, familiares pastores, y nunca he escuchado que hablen de eso. Pues es que ni ellos mismos lo conocen, mi hermano. Ni ellos mismos conocen eso. Porque donde ellos fueron formados, donde fueron capacitados, no les enseñaron eso tampoco, porque ni ellos tampoco conocen. Ya he hablado de este hombre, Roy Blizzard, un pastor. Había sido pastor por más de 30 años. Había estudiado mucho en diferentes universidades, diferentes teológicos. Tenía muchos diplomas, muchos posgrados, muchos reconocimientos. Había dedicado la mayor parte de su vida a estar estudiando. Pero dice que cuando llegó a estudiar historia bíblica a la Universidad Hebrea de Jerusalén, dice que en las primeras 2 semanas se dio cuenta de que no sabía nada. Oiga, ¿cómo es posible? Uno se pregunta, ¿no? Este hombre tan preparado, tan estudiado, y terminar diciendo eso, que en las primeras 2 semanas que estuvo allá se dio cuenta de que no sabía nada. ¿Cómo? Pues sí, hermano, así sucede muchas veces. Así sucede. Pero sabemos también, hermano, que este era un plan de Dios, ¿verdad? Porque todo este misterio, hermano, el misterio de los gentiles, que ya estuvimos hablando los domingos pasados, ¿verdad? Que iba a ser revelado hasta el fin de los tiempos, por el Espíritu. Por eso es que no todo el mundo lo conoce. Bendito Dios. Pero, entonces, ¿cómo es que guardar tradiciones puede terminar por invalidar el mandamiento de Dios? Pues sí, hermano, porque las tradiciones que se celebran en las naciones no fueron ordenadas por Dios. Por eso, porque son contrarios, chocan. Por eso es que se termina por invalidar el mandamiento de Dios, por guardar estas tradiciones, estas costumbres. Porque mire, para empezar, esas fiestas que celebra el mundo, pero que también se celebran dentro de la iglesia por ignorancia, Navidad, Año Nuevo el 1 de enero, celebración de cumpleaños, Día del Amor y la Amistad,
Día del Padre, Día de la Madre. Entonces esas fiestas no están ordenadas aquí en la palabra de Dios. Esas son fiestas ordenadas por hombres. Esas son fiestas de origen totalmente pagano. Por eso es que terminan por invalidar el mandamiento de Dios, hermano. Porque es todo lo contrario a lo que Dios ordenó. Bendito Dios. Entonces vea, por ejemplo, por eso le dije que me iba a dirigir al cristianismo en general, no tanto católico como protestante. Mandamiento de Dios en Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento de Dios. O sea, solo existe un solo Dios y solo a Él debe ser dada toda alabanza, toda adoración y toda gloria, ¿verdad? De hecho, en Éxodo 22 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ahí está, ese es el mandamiento de Dios. En Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces todo esto es palabra de Dios, es verdad. Y si conocemos la verdad de Dios, hermano, entonces vamos a ser capaces de desenmascarar toda mentira que nos quieran presentar como si fuera una verdad. Por ejemplo, la tradición en el catolicismo acerca de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac, allá en México, dice que un hombre llamado Juan Diego, ¿verdad? Sobre todo el mensaje que supuestamente le dio esa Virgen, le dijo: deseo que se me erija un templo en este lugar. ¿Y para qué se erigían los templos en las culturas antiguas? Para adorar, para honrar a sus dioses. Entonces, si se conoce cuáles son las instrucciones de Dios en un principio, que dio en un principio, las que acabamos de leer, a Éxodo 20, a Isaías 42, pues entonces inmediatamente se va a poder identificar que en este mensaje dado supuestamente por la Virgen, se puede identificar que hay algo que está en total desacuerdo con esas instrucciones que Dios dio desde un principio. Y aquí es en donde radica el problema, el principal problema. Es que el pueblo ignora esas instrucciones. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo va a poder identificar que le quieren meter gato por liebre? Pues no. Acá como yo trabajé hace algunos años en una bodega en donde se trabajaba mucho con los pantalones Levi's de mezclilla. Y pues uno ahí los trabajaba, los recibía, los separaba por sizes, los empacaba y todo. Pero a veces me tocaba ir al swap meet y veía que vendían pantalones Levi's. Pero yo solamente con verlos, de lejos, ya sabía que eran copias. ¿Por qué? Porque ya conocía la original. Amén. Ya nomás de verlo de lejos, hermano. No, esta es copia. Las camisas polo que tienen el caballito aquí, ¿va? Igual. Veía las verdes, no, ese nomás tiene 3 patitas el caballo. Oiga, nada más. Pero si no se conoce lo original, si no se conoce la verdad, pues fácilmente te dan gato por liebre, mi hermano. Y es lo que pasó con el pueblo católico. Por no conocer la verdad, por no conocer las instrucciones que Dios dio desde un principio, ahí está, cayeron.
Porque vea lo que dice en Deuteronomio 13:1, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Oiga, Dios prueba, mi hermano. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, como él mismo lo ordenó. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste. Oiga nada más. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Verso 10. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo el botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Verso 18. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Oiga nada más, hermano. Entonces, ¿qué supuestamente es lo que debieron de haber hecho los sacerdotes cuando supuestamente llegó Juan Diego? Si hubieran conocido estos sacerdotes lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso le tiene que hacer templo ni nada sin hacer padre. Reprenderlo, ¿ah? Y si hubiera estado en Israel, matarlo. Oiga. ¿Pero se da cuenta por qué se ha llegado a todo lo que se ha llegado? ¿Por ignorancia? Y esa ignorancia se transmitió al pueblo. Y así ha ido transmitiéndose de generación en generación. Oiga, por eso dice la palabra, ¿verdad? Le advierte Dios a su pueblo que si eso llegara a pasar entre su pueblo Israel, Dios mismo se iba a encargar de echarlos a las naciones. Y allá cuando se encontraran en medio de las naciones, dice, iban a terminar adorando al palo y a la piedra. Oiga. Así está. De hecho, esa virgen que supuestamente se apareció, hermano, ya existía en España. Ya existía en España. Ella se llamaba Nuestra Señora, en el testero del coro del
monasterio de Guadalupe de Cáceres en 1499, y la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac fue el 12 de diciembre de 1531, o sea, 32 años después, cuando los españoles estaban en plena conquista. ¿Casualidad? No. Vamos a ir resumiendo aquí. Entonces vean, si se hubiera conocido lo que está escrito, lo que fue ordenado por Dios, inmediatamente se hubiera detenido eso. No. Porque solamente a Dios se debe adorar, porque ella supuestamente pidió, ¿no?, que se le dijera un templo para que se le adorara. No, momento. Solamente a Dios se debe de adorar, a nadie más. No, pero que es la madre de Dios, dice. Esa es otra mentira, hermano. Porque una mentira lleva a otra mentira más grande. Porque mire, no me quiero meter mucho en ese tema para no alargarlo, pero los primeros discípulos, los discípulos del Señor, ellos no creían que Jesús fuera Dios. No, ellos creían que Jesús era el Mesías, que es diferente. Pero en los concilios católicos, hermano, de hecho también se estableció en el concilio de Nicea, porque no todos los que llegaron a Nicea crean que llegaron con la misma doctrina. No. Constantino pensó, reúna a todos los cristianos y 2 por 3 se ponen de acuerdo. Pues no. Tuvieron más de un mes ahí en Nicea, y todo auspiciado por el gobierno romano, con sus 3 alimentos diarios, hospedaje en hoteles de primera clase. Oiga, y un mes, hasta que Constantino tuvo que llevar el ejército, lo metió. De aquí nadie sale si no se ponen de acuerdo hoy. ¿No pensó Constantino que hubiera tanta diferencia, oiga, en las doctrinas dentro del mismo cristianismo? ¿Cuál era la principal diferencia que existía, hermano? Que unos creían que Jesús era Dios y otros que no, que era el Mesías. Atanasio, él decía, Jesús era Dios, Jesús es Dios. Arrio, no, Jesús es el Mesías. Arrio era discípulo, venía de la línea de Juan, el último de los apóstoles. Pero ¿cuál doctrina cree que fue la aceptada? La de Atanasio. Jesús es Dios. Ahí se creó el credo niceno. Y entonces, como le vuelvo a repetir, una mentira lleva a otra más grande. Entonces dijo, ok, se estableció, Jesús es Dios. Ok, bueno, si Jesús es Dios, entonces, y María es la madre de Jesús, entonces eso quiere decir que María es la madre de Dios. Y como madre de Dios, pues también requiere adoración. ¿Se da cuenta? Por eso es que, hermano, llegamos hasta a lo que hemos llegado. Bendito Dios. Aquí lo dice, mire, el apóstol Pablo, hermano. 1 Corintios, capítulo 8, verso 4. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, está diciendo, o sea, para nosotros, los judíos y gentiles, que ya tienen este conocimiento, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, ¿quién? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él, y un Señor, ¿quién? Jesucristo. Ahí está. Un solo Dios, ¿quién? El Padre, y un Señor, ¿quién? Jesucristo.
por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Pero vea lo que dice el verso 7, hermano. Pero no en todos, o sea, no en todos los gentiles hay este conocimiento. No en todos. O sea, no todos saben que hay un solo Dios y un solo Señor. Muchos piensan que Jesús es Dios. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Oiga nada más. Mas si a eso le agregamos, hermano, que existe alguien que siempre ha querido robar la adoración y la honra que se le da a Dios, y para lograr su cometido se disfraza aún como ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 14. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero yo no estoy aquí para juzgar a nadie, sino que solamente te presento esta información para al menos despertar en ti el interés y la curiosidad, y que seas tú mismo el que haga sus propias investigaciones. Para saber si lo que estás creyendo actualmente es realmente la verdad o no lo es. Porque esto es algo que yo mismo tuve que hacer en el pasado, hermano. Cuando me llegó toda esta información y después de largas investigaciones que realicé, pues llegué a la conclusión que lo que había creído por tantos años de mi vida, pues no era verdad, sino que era mentira. Y yo sé que es muy duro, muy difícil de aceptar, hermano, la verdad. Pero es que solo la palabra de Dios es verdad. Y además existen muchas otras más mentiras que nos han sido enseñadas por muchos años en el cristianismo en general, como si fueran verdad, pero que no lo son mentiras también. Oiga, usted y yo estamos en los últimos tiempos. No sé si ya se había dado cuenta. Estamos en los últimos tiempos, hermano. Y la palabra del Señor nos enseña que precisamente en los últimos tiempos nos íbamos a dar cuenta de muchas cosas. Vea lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 16:19. Dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, oiga lo que van a decir, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Oigan, nos íbamos a dar cuenta, hermano, que muchas de las cosas que se nos habían sido enseñadas en el pasado, por nuestros padres, por nuestros antepasados, incluso por nuestros pastores, por nuestros maestros, no iban a ser verdad, sino que eran mentiras. Oiga, yo sé que ellos lo hicieron, hermano, lo que nos enseñaron fue con la mejor intención. Es decir, ellos no sabían que lo que estaban enseñando era mentira. Para ellos era verdad. Pero Dios iba a tener todo esto bajo control. Él mismo iba a abrir los ojos. Oiga, Él mismo iba a quitar la venda de los ojos. Bendito Dios. Maravilloso Rey. Aleluya. Ahora, ¿será que Dios permitió que todo esto sucediera de la manera que sucedió con algún propósito? O sea, ¿será que Dios permitió que se nos enseñaran mentiras como si fueran verdades con algún propósito? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que Dios tiene y sigue teniendo un plan perfecto. Esto ya se lo leí. Sí, hermano. Dios tiene un plan perfecto. Pero al final de los tiempos, su pueblo, que ahora iba a estar en todas las naciones, iba a estar metido, involucrado en todas las tradiciones del mundo. No importa que esté dentro de la iglesia, de todas maneras, dentro de la iglesia se debe de estar celebrando tradiciones del mundo. Ya Dios lo sabía. Ya Dios ya lo sabía.
Pero ahí Dios iba a enviar su palabra. Muchos la van a despreciar, aunque sea palabra de Dios, aunque esté escrita en sus Biblias, hermano, la van a menospreciar. No la van a aceptar. ¿A poco usted cree que a Jesús lo aceptaban? Jesús lo que vino a hacer es dar la correcta interpretación de lo que estaba escrito en la Torá, en la palabra de Dios. No lo aceptaban, ni su propia familia lo aceptaba, hermano. Pensaban que estaba loco. No es lo que se enseñaba en su época. Se estaba malinterpretando la Torá. Y él viene con la correcta interpretación. Por eso él dijo, yo soy la verdad, yo soy la verdad, el camino, Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, yo tengo la correcta interpretación, lo que estaba diciendo. ¿Y acaso la aceptaban la mayoría? Por ejemplo, los líderes religiosos de la nación dijeron, sí es verdad, estamos equivocados. ¿Así dijeron? No, mi hermano. ¿No aceptaron? Como tampoco van a aceptar en esta época, hermano, los grandes líderes religiosos. No van a aceptar que están equivocados. No. En esa reforma que se dio en el siglo XVI, allá con Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote católico. Pero él empezó a ver cosas que no eran en concordancia con lo que está escrito. ¿Y qué hizo? Se rebeló. Por ejemplo, en ese tiempo se vendían indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Bueno, que si tú sabías que un familiar tuyo había muerto, pero sabías que pues aquí no habían dado rectamente delante de Dios, ¿verdad? Bueno, con esa indulgencia, eso quiere decir que tú ibas con el sacerdote y dices, Señor, vengo a comprar una indulgencia para que mi familiar me lo meta en el reino de Dios. Oiga, así como no te va a costar tanto. Y así vendían indulgencias, hermano, para meterlos en el paraíso prácticamente. Oiga, y Martín Lutero dijo, no, eso no está escrito aquí. Y sabemos que se hizo una reforma, ¿no? Se salió del catolicismo. Aunque no fue una reforma total, pero fue un inicio. Por eso de ahí sale el protestantismo. Porque protestaron. Lo terminaron matando a Martín Lutero. Lo descomulgaron. Sí, descomulgaron. Le decían, arrepiéntete. Hereje le decían también ya. Renuncia a todo lo que has dicho. No, yo no voy a renunciar. Porque lo que he dicho de verdad lo creo. Oiga. ¿Por qué cree que mataron a Jesús? Por lo mismo, hermano. Porque los líderes religiosos no aceptaron que ellos estaban equivocados. Y si eso hicieron del árbol verde, que no eran del seco. ¿Usted cree que los grandes ministerios, hermano, que ya están establecidos, usted cree que van a aceptar delante de todos sus miembros? ¿Saben qué? Estamos equivocados. No. Recuerdo un hermano en la otra iglesia donde yo asistía. Él era monaguillo en la iglesia católica. Entonces él empezó a conocer la verdad y dice que una vez al padre se acercó a él y le dijo, padre, ¿por qué aquí se enseña esto si aquí está escrito otra cosa? Y que le dijo el padre, ¿sabes qué? Tú ya conociste la verdad. Mejor prefiero que te vayas tú y no perder a todos estos. Oiga. Bendito sea el nombre del Señor.
Pero vea, esto es lo que va a suceder, hermano. Ya dije que el pueblo de Israel se encuentra en todas las naciones, ¿verdad? Dentro del cristianismo principalmente, tanto católico como protestante. Y se encuentran celebrando todas estas fiestas paganas, desconociendo las fiestas ordenadas por el Padre. Pero dice, Deuteronomio 31, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ahí está, eso es lo que va a hacer Dios con su pueblo, con ese pueblo, hermano, que al escuchar su voz se active. Tome decisiones poderosas, se vuelva a guardar lo que está escrito, se despoje de tanto paganismo y decida en su corazón honrar a Dios y honrar su palabra. Eso es lo que va a hacer Dios. Amén. Bendito Dios. Aquí nos vamos a detener, hermanos. Amén. Aquí nos vamos a detener. Aleluya. Esto es algo que Dios mismo lo va a hacer, hermano. Dice que a través de su Santo Espíritu, dice que Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué es pecado? La transgresión a la ley. Eso es pecado, ¿eh? Primera de Juan 3:4. Porque todo el que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Bendito sea su nombre. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor. Amantísimo Dios y Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor, porque tú has sido bueno. Bendito Dios, nos permitiste llegar hasta este lugar, Señor, para hablarnos directamente al corazón a través de tu bendita palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra llegue a esos corazones, a esas vidas, Señor, y que cumpla ese mandamiento que tiene en sí mismo, Señor, tu palabra. Porque así como desciende la lluvia y la nieve sobre la tierra, Señor, la hace germinar y producir, así será la palabra que sale de tu boca, no regresará a ti vacía sin hacer aquello para lo cual tú la has enviado. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, eterno Dios. Yo bendigo a ese pueblo, Señor, que se estará levantando con poder, que se estará activando, Señor, al escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Pero también sé que va a enfrentar gran oposición. Te pido que les dé la fortaleza, Señor, que ellos necesitan para sobrepasar esa oposición. En el nombre de Jesús, que les dé la victoria. Gracias, eterno Dios. Bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Gloria a Dios.